Salomé de Río, yo no te tengo en lista. Buenos días para todos. Ya, cosa. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces con la cuarta clase de este periodo. Hoy cerramos entonces la guía número 4. Esta guía número 4 que es la primera del tercer periodo. Entonces voy a cerrarla explicando algunos ejemplos. Explicando algunos ejemplos que de pronto hayan quedado como pendientes para entender lo que había que hacer con las actividades de esta guía. Voy primero que todo a explicar cuáles son las dos entregas que tenemos para... Se me salió aquí. Bien, recordemos entonces que para esta guía únicamente yo dejé dos actividades para entrega. Pues para los que nos estamos conectando aquí en la virtualidad, la primera era esta, de la página 9, eran dos ejercicios de gas ideal. Recordemos que todo lo que estamos haciendo prácticamente se hace con la ecuación del gas ideal, que es esta de acá. Entonces este era uno de los ejemplos. Este era uno de los ejercicios, estos dos problemitas. Y la segunda tarea, que fue la que dejé hace 8 días, que es mirar la variación de varios elementos, utilizando también esa misma ecuación del gas ideal. Voy a explicar unos ejemplos muy similares a estos para los que de pronto han tenido inconvenientes con la resolución de los mismos. Igual les sirve, por ejemplo, para los que todavía
no han realizado dichas actividades. Listo. Entonces voy a explicar aquí varios ejemplitos relacionados con eso. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que en una ciudad cualquiera la presión es de 780 milímetros de mercurio. Es una ciudad donde se representa esa presión, es decir, que es un sistema a presión constante, o sea, todos los cambios que van a suceder a la misma presión. A eso se le conoce como isobárica. Este es un problema isobárico. Vamos a suponer que en esa ciudad la temperatura cambió de tres maneras. Vamos a suponer que es una ciudad más o menos calientica, que en la mañana amaneció a 20 grados, antes de mediodía su temperatura subió a 27 y a mediodía la temperatura llegó a 35. ¿Listo? Entonces esas son las tres temperaturas. Entonces necesito saber cómo cambia el volumen de un balón. El volumen de un balón durante toda esa mañana. Cómo cambia el volumen de ese balón. Entonces vamos a suponer para este caso que el número de moles que contiene ese balón es de 0.65. Ese será el número de moles para ese balón. ¿Y qué otro dato necesito? Entonces en este caso como la presión está en milímetros, entonces la constante equivale a 62.36. Listo. Entonces lo que hay que hacer es mirar cómo varía estos volúmenes según cómo varía esta temperatura. Arrancó en 20 grados en la mañana y a mediodía a 35 grados centígrados. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer ahí es esta temperatura. Vamos a hacer primero la temperatura 1. Hay que convertirla a grados Kelvin. ¿Qué es lo que hay que hacer para convertir a grados Kelvin? ¿Quién nos dice? Sumar con 273. Sumar con 273. Melissa, ¿fue la que hablaste? Sí. Ok, Melissa. Ramírez. Muy bien, entonces Melissa nos dice que tenemos que sumar 273. Significa que para esta temperatura inicial, la temperatura en Kelvin sería 3 y 0, 3, 7 y 2, 9, 293 grados Kelvin. Listo. Claro, hasta ahí. Sí. Muy bien, entonces el siguiente paso es utilizar la ecuación del gas ideal, que dice que presión por volumen igual a constante, número de moles, temperatura. Como tenemos que hallar volumen, entonces este volumen es el que tenemos que dejar solito. ¿Qué hago con esta presión? Vas a dividir. La paso a dividir. Entonces volumen igual a constante, número de moles, temperatura, dividido presión. Entonces lo que hay que hacer es simplemente reemplazar los valores que tenemos arriba. Volumen es constante. ¿Qué valor coloco? 62,36. 62,36 por 0.5. 0. Bueno, en el caso del ejemplo, 0.65 por a qué temperatura estamos hallando el volumen 1. O sea que el volumen 1, ¿a qué temperatura está? 293. 293. Todo eso dividido 780. 780 milímetros de mercurio. Bueno,
Omitamos la unidad porque de una vez ya sabemos que el volumen va a dar en litros. Entonces, volumen 1. Esto de arriba, estos tres números de arriba los debo multiplicar. Y aquí voy a ser enfático con una cosa porque he visto errores en cuanto a la colocación de símbolos. Hay que poner a compartir pantalla. Entonces yo cuando voy a utilizar una calculadora, poner aquí calculadora, debo tener mucho cuidado con lo que son puntos de miles y puntos decimales. Entonces aquí me están diciendo multipliquemos 62, ahí en ese caso es un decimal, si lo coloco, 36 por 0,65 por 293. Eso me marca, observen aquí esta calculadora, o sea, en el caso mío, aquí me está diciendo que los decimales los representa con coma, mientras que los puntos de 1000 los representa con un puntico. Este puntico a la hora de volver a operar algo lo debo ignorar porque es un punto de 1000. O sea que en este caso aquí me están diciendo que es 11.876,46. ¿Sí quedó claro lo que estoy explicando ahí? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de leer un número. Entonces ahí dice que es 11.876,46. Entonces aquí en el tablero yo 11.876,46. Todo eso dividido, ¿qué cosa? 780. 780. Entonces simplemente divido 11.876 entre 780. Entonces en la calculadora 11.786,46 dividido 780. Eso me indica que el volumen inicial de ese balón es de 15,22 litros. Ese sería el volumen 1. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, si yo quiero lo noto por acá a un ladito, volumen 1, 15,22 litros. Ahí ya lo tengo listo. Como no es solamente hallar un solo volumen, o sea, no es solamente hallar el volumen 1 y ya, hay que hallar cómo va cambiando el volumen. Entonces, tengo que hacer lo mismo para el volumen 2 y el volumen 3. ¿Qué significa hacer lo mismo? La ecuación es la misma. Lo que va a cambiar es este valor de aquí. O sea que ya no es con la temperatura 1, sino que es con la temperatura número 2. En la mitad de la mañana, ¿qué temperatura estaba haciendo en esa ciudad? 27 grados. 27 grados. Pero como está en grados Celsius, ¿qué debo hacer para convertirlo? Sumar 273. Sumar 273. Sumo 273. Entonces aquí 3 y 7, 0, va 1. 2 y 7, 9, 10, va 1. Quedan 300 grados Kelvin exactamente. Es decir que aquí ya no serían 293, sino que serían 300. 300 Kelvin. Y lo mismo, 62 por 0,65 por 300. No quisiera hacerlo yo, quisiera que alguien lo haga, a ver cómo le da. Yo le coloco aquí el puntico de participación, 62,36.
¿Cuánto da esa multiplicación de ahí? $12,160,2. Exacto. 12.160,2. ¿Quién fue el que me dijo Montoya? Bien. Luego, 12.160,2, ¿qué hago con este 780? Lo divido, profe. Lo divido. Entonces, ¿cuánto me da esa división? 15.59. 15.59. A propósito, aquí se me olvidó, esto no es volumen 1, sino estamos hallando el segundo. Volumen 2. Volumen 2. 15.59, o sea que el volumen 2 es 15.59 litros. Entonces observen que en la medida que la temperatura va subiendo, ¿qué va pasando con ese volumen? Aumenta. Va aumentando. ¿Listo? Eso es lo que esperamos, porque según la ley del gas ideal y según el proceso isobárico, cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Por último, me dicen que en esa ciudad al mediodía hizo un calor infernal de 35 grados Celsius. O sea que ya estamos hablando de la temperatura 3. Para 35 Celsius, ¿cuántos Kelvin son? 308. 308 Kelvin. Es decir, que aquí ya no es 300, sino 308 grados Kelvin. Y lo mismo, 62.36 por 0.65 por 308. ¿Cuánto da eso? Profe, punto 472. ¿Cómo? 12.484.472. 12.484. Punto, solamente dos cifras después de la coma. ¿Punto qué? 47. Punto 47. ¿Listo? Y ahí sí, 12.484 dividido 780. Aquí estamos hablando del volumen 3. ¿Cuánto da esa división? $16. 16 litros. O sea que el volumen 3 equivale a 16 litros. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo las tres temperaturas y los tres volúmenes. Entonces yo con eso puedo hacer dos cosas. O bien puedo hacer una gráfica o puedo hacer una pequeña conclusión, pues como se evidencia. Entonces aquí, en la medida que la temperatura aumenta, el volumen de cada uno el volumen en cada una de esas temperaturas pues está aumentando. Y eso coincide con una gráfica isobárica, es decir, que en la temperatura, mientras aumenta, el volumen también aumenta. Listo. Asimismo van a hacer entonces el ejercicio 1 de la página 16. Lo que pasa es que para ese ejercicio ponen otros valores diferentes. Aquí la presión es distinta. El número de moles, recuerden que yo les dije que para todos los casos vamos a tomarlo como 0.5. Ese es el número de moles. La constante es la misma y lo que cambia es la temperatura. ¿Listo? Bueno, vamos a explicar un segundo ejemplo.
voy a explicar uno parecido al de los peces porque esos me lo están dando es en atmósferas. Entonces, yo he visto que han tenido problemas con esa cuestión de las atmósferas. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer un pececito, pez, que está en las profundidades. En esas profundidades, él experimenta 3 tipos de presión. Yo le bajo aquí la tinta a esto. Entonces él va a experimentar 3 tipos de presión. Quiere dar. Presión 1, vamos a suponer que sea de 300 atmósferas. Presión 2 vamos a suponer que sea de 280 atmósferas. Y presión 3 vamos a suponer que sea de 250 atmósferas. Vamos a suponer la misma temperatura del ejercicio. ¿Se acuerdan que yo les dije que vamos a considerar la temperatura en esa zona del mar a 0 grados Celsius? Listo. Y hay que hallar cómo cambia el volumen. Lo mismo, entonces el pececito tiene como número de moles 0.65. Y en este caso aquí la constante, recordemos que cuando se trabaja en atmósfera ya la constante no es 62.36, sino que tiene otro valor. Ese valor es de 0.082. 0.082, porque aquí estamos trabajando en atmósferas. Listo. Claro, hasta ahí lo que estamos haciendo. Sí. Ok, entonces cuando se trabaja en atmósferas ya la constante no es 62, sino que es 0.082. Entonces esa es la primera reglita. Entonces, antes de resolver esta temperatura que nunca va a cambiar, está en grados Celsius. ¿Qué hago con ella? La paso a grados Kelvin. La paso a grados Kelvin. ¿Y cómo lo hago? Restrepo. Sumándola con 273. Sumándola con 273. O sea que, ¿cuántos son 0 grados Celsius? 273 grados Kelvin. Sí. Entonces, 0 grados Celsius son 273 Kelvin. Listo. Entonces, ahí que lo que hay que hallar, el volumen en cada caso. ¿Cómo aumenta el volumen del pez en la medida que la presión está aumentando? Es decir, ahí supuestamente el pececito lo que está haciendo es subir de altura, es decir, está cambiando de altura, y entre más altura, pues menos presión. Entonces el pececito va a experimentar desde más presión hasta menos presión. ¿Qué va a pasar con ese volumen? Lo Va mismo. aumentando. Esa es la lógica, es decir, recordemos que cuando un sistema está aprisionado, está con mucha presión, pues el volumen es menor. Cuando hay menos presión, él se infla, va a ir aumentando. Vamos a mirar si eso es cierto. Entonces, la ecuación del gas ideal que dice presión por volumen igual a constante por número de moles por temperatura. Como voy a hallar volumen, ¿qué hago con la presión? Vas a dividir. Es decir, que el volumen es constante por número de moles por temperatura dividido presión. Para el volumen 1, pues entonces yo voy a considerar la presión 1. Entonces, constante, ¿cuánto vale? 0,082. 0,082 por 0,65. 0,65 por 273. 273. Entonces aquí estamos reemplazando cada cosita. Constante, número de moles y la temperatura en ese lugar del mar. Todo eso dividido con la presión 1. 300. 300 atmósferas. Entonces, todo lo de arriba lo multiplico
Entonces, aquí, según lo que me dice la calculadora, y aquí hay que tener mucho cuidado, les voy a volver aquí a mostrar. Esto no sería un 14.000, ojo con eso. Recordemos que la calculadora uno tiene que aprender a identificar la calculadora de uno. Puede que en otra sea diferente. En esta calculadora, en esta del computador, la coma la representan con una coma. Hay algunas calculadoras que el punto decimal lo representan no con coma, sino con punto. Entonces, en este caso me están hablando que esto es 14,55. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo coloco aquí. 14,55. Todo eso dividido 300. Entonces, 14,55 dividido 300. Dice que da 0.048 litros. Entonces el volumen 1, 0.048 litros. Entonces, para saber el volumen 2, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué cambia para el volumen 2? ¿Cuál de estos valores cambia ahí? Presión. Jason, se te escucha un ruido. La presión cambia. La presión. Y entonces aquí en vez de los 300 de presión ya me están diciendo que la presión está disminuyendo. O sea que aquí ya son 280. O sea que aquí en vez de esto, 14.55 sería dividido sobre 280. O sea que eso me queda 14.55 dividido 280. Y se queda 0.052. 0.052 litros. O sea que el segundo volumen es 0.052 litros. ¿Qué está sucediendo con el volumen? Aumenta. Está aumentando y eso tiene sentido. Están reduciendo la presión, pues el volumen tiene que ir disminuyendo. Y aquí lo mismo. Para el volumen 3, pues ya no es 250, o sea que aquí ya quedaría 250. Y aquí en la división, 14.55 dividido 250. Y eso queda 0.58. O sea que aquí volumen 3 es 0.058. Listo. Entonces ahí lo que podríamos hacer, si se va a hacer una gráfica, si se hace una gráfica, pues aquí colocamos el volumen y aquí la presión. El volumen aquí 48, 52, 58. Aquí yo estoy omitiendo los ceros. Y la presión pues sería aquí 250, 280 y 300. Entonces para cada uno cuando vale 300 dio 48. O sea que cuando vale 300 dio 48. Cuando vale 280 dio 52. Dio 52. Y cuando vale 250 dio 58. Entonces observen que este tipo de gráfica, recordemos que es una gráfica inversa, que nos está indicando que a menor presión, mayor volumen, o viceversa, a mayor volumen, menor presión. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, bueno, chicos, entonces quería yo aquí, para cerrar esta guía, volver a explicar bien esto en detalle, porque yo he visto pues en algunos de los mensajes algunos problemitas, pues no estoy diciendo que todos, hay algunos que sí lo han hecho bien, pero he visto algunos problemitas en la resolución de esto. Entonces por eso quise
volver aquí a traer y estoy explicando entonces unos ejemplos similares a los ejercicios. Entonces ya para hacer, dígame, Yo tengo una duda en el segundo ejercicio, dígame. porque dice que una lata de aerosol soporta un máximo de 3 atm de presión. De 3 Entonces, atmósferas. de esas atmósferas. Entonces, Ujú. ese No, eso es un dato muerto. Si tú te fijas, te lo voy a mostrar aquí. Los datos que dan del problema, mírenlos acá. Este dato es para no considerarlo. O bueno, ahí en ese caso, pues, no, perdón, sí es para considerarlo. Sí, porque es un proceso isocórico, o sea que esa es la presión que están dando. Perdón, me corrijo entonces. Ahí la presión sí sería 3 atmósferas. Esa sería la presión y es una presión constante. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia? La temperatura y le están pidiendo hallar la variación de la presión. No. Entonces es 3 atmósferas sobre ahí. Corrijo ahí. Esas 3 atmósferas es sobre ahí. Hay que hallar la variación de la presión. No, ya recuerdo. En esta lata recordemos que hay que dejar el volumen como 1 litro, que ese era el único que no daba. ¿Sí me hago entender? sí, Explico acá. Ahí le están dando, vamos a suponer que el volumen es de 1 litro. El volumen es de 1 litro. La presión no la conocemos. Esa es la que hay que calcular. O sea, hay que calcular presión 1, presión 2 y presión 3. Ya. Usted verá si la calcula en atmósferas o la calcula en milímetros de mercurio. En cualquiera de las dos, eso no importa. Pero si nos dan 3 temperaturas. O sea, que nos dan temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Me están diciendo que eso varía desde 24, 40 y 100. O sea que ahí las 3 temperaturas serían 24, 40 y 100 grados centígrados. Eso hay que convertirlo a Kelvin, sumándole 273, esas 3 temperaturas. ¿Cómo calculo la presión? Pues de esta misma expresión del gas ideal. Aquí coloco presión y aquí colocaría volumen. Listo. Entonces, si lo vamos a hallar con atmósferas, pues con este 0.082. Si lo vamos a hallar con milímetros de mercurio, sería 62.36. ¿Ya? Si quiere lo hallas en atmósferas, pues como que es como la unidad que están como sugiriendo ahí por lo de que mencionan 3 atmósferas. Listo, entonces aquí sería 0.82 por, acuérdense que yo les dije a ustedes que vamos a considerar en cada problemita el número de moles como 0.5. O sea, 0.82 por 0.5 por la primera temperatura, que ahí sí no sé cuánto da en grados Kelvin. No se lo voy a poner para que ustedes mismos lo hagan. Entonces aquí estamos hallando la presión 1, presión 1, presión 1. Y aquí abajo el volumen en litros. En ese caso, entonces el volumen sería 1 litro. ¿Listo? Entonces, para cada temperatura van a hallar la presión y van a ver cómo varía. ¿Sí te quedó claro? sí, profe, gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces ya hoy cerramos. Tengo entendido, pues todavía no nos han dicho un informe claro desde las directivas, pero tengo entendido que la otra semana no hay encuentros por lo que es semana de receso. El ministerio decretó la semana, pues a pesar de la pandemia. De todas maneras, al parecer se va a hacer la semana de receso en octubre. Entonces, la otra semana tengo entendido que no hay encuentro. Entonces, hoy cerraremos esta guía. Aprovechamos entonces la otra semana para los que de pronto están con planes de apoyo de periodos anteriores para que adelanten ahí esas guías que están pendientes de los periodos anteriores para entregar de los planes de apoyo. Y los que están al día, pues terminar entonces de ponerse al día con las actividades de esta guía. Entonces iniciaríamos la guía 5 después de esa semana de receso. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? No, profe.
Ok, bueno chicos. Entonces recuerden que son dos actividades para esta guía, que son la de la página 9 y la segunda actividad que son la de la página 16 y 17. Entonces para que la entreguemos esta semana y, Profe, y aprovechemos la otra semana que es de receso. profe, Dígame Alejandro. la autoevaluación, ¿se la tenemos que mandar o después? No, eso después yo recojo, porque como van a ser dos guías, yo recojo las dos autoevaluaciones, sumamos para el final del periodo. ¿Listo? Entonces téngala ahí Bueno, eh, profe. en Profe, stand-by. Dígame. en estos días que nos acaba de explicar, hay que mandarle todo el procedimiento hecho. De los ejercicios que puse. Sí. Sí, sí, claro. Es que yo estoy valorando precisamente eso, que ustedes hayan entendido esa partecita. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces dejamos así hoy. Nos veríamos dentro de 15 días, entonces, listo. Buen Feliz día, día, profe. profe. Feliz día. Feliz día, profe. Gracias, profe.